Buen día, Inge. Buenos días. Buen día, Inge. Buenos días. ¿Consiguen ver mi pantalla? Sí, Gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que estábamos haciendo. Vimos ecuaciones diferenciales de primer orden. Mm, Y estudiamos aquellas ecuaciones diferenciables que son llamadas separables, donde voy a poner eso aquí. Voy a volver. Las ecuaciones diferenciales de primer orden se pueden escribir de esta manera, donde aparece es una ecuación donde aparece la primera derivada solamente, y la primera derivada se puede expresar como función de la variable independiente y la variable dependiente. Y las ecuaciones diferenciales separables son aquellas donde esa función de aquí se puede escribir como un producto de una función que depende de x por una función que solo depende de y. Y hemos visto cómo resolver ese tipo de ecuaciones. Para recordar esa técnica voy a hacer un ejemplo. Vamos a OneNote. Eh, Aquí hay un ejemplo que dice, halle la solución al problema de valor inicial. ¿El tamaño está bien o lo aumento un poco? Inge, Sí. disculpe, un compañero me acaba de hablar y dice que no puede entrar a la clase. Mm, eh, ¿Será algún problema con... ¿Será que si le mandamos el link de la reunión pueda entrar? Si lo invita, yo creo que sí. Ah, sí, mejor. Eh, ¿sabe cuál es el nombre del compañero? Jefferson. Jefferson. Me indicas como... eh, H. Sí, ese es. ese de aquí. Ok, espero que pueda entrar ahora. Bueno, esperemos que pueda entrar. Bueno, esperemos que entre pronto. Vamos a lo que decía. Entonces, ese problema que dice, halle la solución al problema de valor inicial, donde tenemos esta ecuación diferencial, con esa condición inicial. Entonces, primero vamos a ver si se trata realmente de una ecuación diferencial separable. Entonces, para eso debemos escribir esto igual a una función que depende solo de x por una función que solo depende de y. Entonces, vamos a ver cómo hacer esto. Primero, entonces, debemos despejar la diferencial de y con respecto a x. Entonces, diferencial de y con respecto a diferencial de x aquí es igual a 3x cuadrado, despejando ahí, y logaritmo va a dividir al otro lado, ¿no? Esa segunda parte de la ecuación debemos tratar de escribir como producto de una función que solo dependa de x por una función que solo dependa de y. Por ahora no está escrito de esa manera. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Veamos. Aquí observamos por las propiedades del logaritmo. Cuando tengo el logaritmo de una potencia, el exponente puede salir, ¿no? Por las propiedades. Entonces puedo sacar este x aquí, digamos. Voy a tener 3x cuadrado al lado
derecho de la ecuación por y sobre el logaritmo x aquí. Arriba tengo 3x cuadrado por y bajo x logaritmo de eso. Y esta segunda parte de la ecuación se puede escribir entonces como producto de una función que dependa solo de x, otra que dependa solo de y, como aquí x se puede simplificar y me va a quedar solamente 3x por esta fracción. Arriba y abajo logaritmo de y. ¿Sí? Entonces, realmente estamos frente a una ecuación diferencial separable. Esta EDO es separable. Entonces, recordando la técnica que usábamos, era pasar a dividir la función que depende de y a este lado y dejar la función que depende de x a este otro lado. Debíamos tener cuidado de que esta expresión que depende de y no sea cero. Primero debíamos encontrar las raíces de esta expresión, de esa función. Pero para que el logaritmo tenga sentido, recordemos que el logaritmo está definido solo para números positivos. Entonces aquí nuestra restricción para y ya es que y sea positivo. Entonces esto de aquí no podría ser cero por la naturaleza de nuestra ecuación diferencial. Y necesariamente tiene que ser positivo. Entonces, como y tiene que ser positivo, tenemos que eso, y sobre el logaritmo de y es distinto de cero. Entonces puedo pasar a dividir sin ningún problema. Vamos a tener entonces al otro lado logaritmo natural de y sobre y, derivada de y con relación a la derivada de x, o bueno, con relación a x. Eso igual a 3x. Ahora sí, integrando con respecto a x. Que vamos a tener, entonces voy a tener ahí la integral de logaritmo de y sobre y. Va de y con respecto de x, diferencial de x.
Y eso es igual a la integral Sx diferencial de x. Entonces ya ahí vemos que por la eh, regla de sustitución, esto se puede escribir todo en función de y. Entonces eso se puede escribir como logaritmo de y sobre y diferencial de y. Y eso de al otro lado tendríamos 3x diferencial de x. Entonces ahí tenemos que integrar entonces. Si nos fijamos, aquí 1 sobre y es la integral del logaritmo de y. Perdón, la derivada. La derivada del logaritmo de y es 1 sobre y. Entonces aquí aparece la derivada de eso de aquí. Entonces podemos identificar que una función que tiene como derivada logaritmo de y sobre y es esta. Un medio del logaritmo cuadrado de y. Aquí debería poner más una constante, pero como al otro lado voy a tener otra constante y luego voy a tener diferencia de constantes, que tendría que cambiar por otra constante, entonces ya no es necesario poner constante a ambos lados de la ecuación, en este caso. Entonces no voy a poner a ese lado constante, solo al otro. Una antiderivada de 3x cuadrado es 3 medios de x cuadrado. 3 medios de x cuadrado. Y aquí sí pongo la constante y tendríamos eso. Entonces, en muchos casos van a ver que no siempre es posible despejar y. En este caso sí, pero en otros no. Y cuando no es posible, no hay ningún problema. La solución es dada de manera implícita. En este caso sí podemos, creo. Bueno, sí. Aquí puedo multiplicar por 2 toda la ecuación y voy a tener entonces logaritmo de y igual a 3x cuadrado a 2 veces la constante c. Luego aquí lo que puedo hacer es sacar raíces, ¿no? Para despejar y. Entonces de ahí tenemos, sacando la raíz, tendría que raíz cuadrada del logaritmo de y al cuadrado, eso me da el valor absoluto de y, del logaritmo de y. O bien puedo poner directamente eso, que el logaritmo de y es igual a... habría dos soluciones, con más la raíz positiva y otra con la raíz negativa. Tendríamos eso y tendríamos logaritmo de y igual a menos
a raíz negativa. Tendríamos eso entonces. Y ahora lo que puedo hacer es usar la exponencial. Entonces, aplicando exponencial a ambos lados. Porque la función exponencial es la función inversa del logaritmo, ¿no? Por eso. Entonces, aplicando la función exponencial, a este lado voy a tener exponencial del logaritmo de y. Eso me da y. Entonces voy a poner directamente eso, y. Y aquí me va a quedar exponencial de esto de aquí. Entonces tendría esas soluciones y las otras soluciones serían lo mismo, ¿no? Ahora, pero con menos. Entonces tendría esas soluciones. Podemos tratar de ver si se puede poner esto mm, de una manera más sencilla. Hay veces que podemos poner esto en una sola expresión, todo esto, pero parece que en este caso no. Como en el ejemplo de la anterior semana, que me olvidé observar eso, que habíamos obtenido estas soluciones, esto lo podíamos escribir como una constante por la exponencial a x al cuadrado. Lo mismo aquí, una constante por exponencial a x al cuadrado. Y ahora, y después podíamos, esa constante tenía que ser positiva. Habíamos observado eso. Pero aquí tengo esa constante con ese menos negativo y aquí esa constante con positivo. Entonces podía usar una sola constante y podíamos poner todo en una sola expresión, incluido esto, porque si la constante era cero, ahí me da menos un medio también. Entonces, en algunos casos se puede poner todo en una sola expresión. Entonces, bueno, en este caso, por lo menos a mí no se me ocurre ahorita. No, creo que no. Y entonces, las soluciones son de este tipo. Todas las soluciones se escriben de esta manera. Eh, Ahora, lo que nos pide el problema es encontrar una solución donde y de 2 sea e a la menos 3. Y de 2 e a la menos 3. Podemos ver que no va a ser... A ver, vamos a ver si es posible que sea de este tipo. Podría ser de este tipo. No, porque si fuera de este tipo, tendríamos aquí sustituyendo o x igual a 2, voy a tener e elevado a la raíz cuadrada de 12 más 12. Eso igual a e a la menos 3. Aplicando luego el logaritmo ahí, voy a obtener que esa raíz debería ser menos 3. Y sabemos que una raíz nunca es negativa. Entonces, esta primera opción no me va a dar soluciones. Esa segunda opción sí, parece, por lo menos. Entonces, vamos a suponer, vemos que eh, la solución debe ser de este tipo. Entonces, con la condición, nuestra condición es que y en 2 sea e a la menos 3. Y en 2 igual a e a la menos 3. Entonces, vamos a ver o vemos que nuestra solución debe ser de este tipo. Entonces, sustituyendo,
e elevado a 3 por 2 al cuadrado sería, sustituyendo x por 2, ¿no? Más 12 debe ser e a la menos 3. Okay. Entonces aquí ahora puedo aplicar logaritmo porque me conviene para resolver esa ecuación, porque el logaritmo es la función inversa del exponencial. Entonces aplicando logaritmo, vamos a tener eh, que los exponentes tienen que ser iguales. Entonces vamos a tener menos raíz cuadrada de 3 por 2 al cuadrado, que me da 12, más 12. Debe ser igual a menos 3. Esa ecuación sí tiene sentido. Entonces, podemos aquí elevar al cuadrado y vamos a tener entonces 12 más 12 debe de ser 9. Luego entonces 12 debería ser 9 menos 12 menos 3. Y finalmente C debería ser menos 3 medios. Entonces la solución al problema es entonces sustituyendo ese valor de C aquí tenemos mejor lo copio para no tardar. Entonces, debo sustituir C por menos 3 medios. Aquí tengo 12, entonces me va a dar menos 3 ahí en esa parte. Perdón, menos 3. Entonces, esa es la solución. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Inge, disculpe una consulta. Sí, claro, adelante. Para el valor de y, en el caso del positivo, no lo usamos porque la condición de y en x igual a 2 igual nos sale negativo, ¿verdad? ¿O por qué? Es que sí, sí, o sea, podemos hacer, pero vamos a ver que vamos a tener aquí lo mismo, aquí sin ese signo, y aquí vamos a tener más raíz cuadrada, aquí vamos a tener más raíz cuadrada de 12 más 12 igual a menos 3. O sea, tendríamos que una raíz cuadrada igual a un negativo. Eso no es posible, ¿no? Porque la raíz cuadrada, ese símbolo está reservado para números positivos. O la raíz cuadrada de un número siempre es positivo. Y por eso, o sea, he visto que en este caso no vamos a tener ninguna solución. Y por eso he tomado solo la segunda parte. Pero sí, podemos hacer y vamos a ver que no nos va a dar ninguna solución. He respondido a tu pregunta. Esa era, ¿no? Sí, Inge, muchas gracias. De nada. ¿Alguien tiene otra pregunta o podemos continuar con la... Ya, bueno, entonces me voy a...
Y entonces, como dijimos, primero, lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Vamos a hablar un poco del principio de superposición, a qué se refiere con eso, y el método de factor integrante para resolver ese tipo de ecuaciones. Entonces, primero recordamos que una ecuación diferencial de primer orden es una ecuación diferencial que se escribe de esta manera, o que se puede escribir de esta manera, donde aparece solo la primera derivada, y la primera derivada es una función de la variable independiente y dependiente. Eso ya vimos un caso. De manera general, este tipo de ecuaciones no tienen, no hay una técnica para todas las ecuaciones diferenciales que sirva, una única técnica que sirva para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Pero sí hay una diversidad de casos que en los que podemos ver cómo resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Uno de esos tipos son aquellas donde esto se puede escribir como producto de una función que solo depende de x por una función que depende solo de y, que son las ecuaciones separables que ya estudiamos. Ahora vamos a estudiar otro tipo, aquellas que se pueden escribir como una función que solo depende de x por la derivada de y con respecto de x, más una función que solo dependa de x por y, igual a una función que solo depende de x. O sea, una ecuación diferencial lineal. Ya lo habíamos definido de manera general. Pero aquí lo que vamos a hacer es estudiar las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Decimos que la ecuación lineal de primer orden es homogénea cuando g de x es 0. Si g de x es 0, entonces decimos que esa ecuación lineal es homogénea. Y cuando g de x no es 0, entonces la ecuación lineal es no homogénea. Nos va a convenir para estudiar la técnica de factor integrante y del principio de superposición, que tengamos aquí 1. Entonces, dividiendo aquí por esa función a1x, vamos a tener la forma estándar de la ecuación lineal de primer orden. Entonces, donde se va a escribir la ecuación lineal de esta manera. Va a ser la derivada de y con respecto de x más una función que solo depende de x por y igual a otra función que solo depende de x. Entonces, nos va a convenir siempre primero colocar esas ecuaciones de esta manera, las ecuaciones lineales. Ahora vamos a ver cómo podemos resolver esto. Para eso, primero vamos a considerar que tanto la función p como la función f son continuas en un intervalo, para tratar de hallar su solución en ese intervalo. Ahora vamos a ver una propiedad que satisface en este tipo de ecuaciones, que es la siguiente. Las soluciones de esta ecuación diferencial se pueden escribir como suma de una función y sub c más una función y sub p, donde y sub c es una solución de la ecuación homogénea asociada. Entonces, es esto igual a 0. Esa es la ecuación homogénea asociada. Más una solución particular de esta ecuación. Eso dice esa propiedad. Esa propiedad es importante porque se divide en problemas más fáciles el resolver esta ecuación. O sea, nos dice, para encontrar todas las soluciones de esta ecuación diferencial, lo que tienes que hacer es encontrar las soluciones homogéneas, o sea, resolver esta ecuación diferencial, y después encontrar una solución particular, una única solución de esta ecuación diferencial, y después todas las otras soluciones se van a escribir como suma de esos dos. A esta propiedad se la llama principio de superposición, que en este caso lo vamos a ver, pero no lo vamos a usar tanto al resolver ejercicios.
pero cuando veamos sistemas va a ser más útil ese principio, porque lo vamos a ver incluso al resolver las ecuaciones diferenciales. ¿Y por qué? Ahora veamos por qué las soluciones se escriben como una solución de la ecuación homogénea asociada más una solución particular de esa ecuación. Entonces, veamos. Entonces, sustituimos en la ecuación diferencial. Entonces, tengo la derivada con respecto de x de esa solución, de esa suma, más p de x por la variable dependiente, que en este caso es la suma, haciendo operaciones, aquí usando como la derivada de una suma en la suma de las derivadas, tendría la derivada de is con respecto de x, más la derivada de yp con respecto de x. Pero la derivada de yp, que es una solución particular de la particular, eh, ok, voy a dejarlo así. Mm, no, aquí estamos solo eso. Entonces tengo la derivada de YS con respecto de X, más la derivada de YP con respecto de X, que lo he ordenado de esta manera. Está aquí y el otro está aquí, usando la propiedad de la suma. Después tengo P de X por YS, que lo he puesto aquí, más P de X por YP, que aparece aquí. Ahora recordemos que YS era una solución de la ecuación diferencial homogénea asociada. O sea, era una solución de esta ecuación diferencial. Entonces esto de aquí da 0. Y YP era una solución de la ecuación diferencial, una solución particular de la ecuación diferencial principal. Entonces esto de aquí da f de x. Entonces esto da f de x. Entonces sumarle a una solución particular soluciones de la ecuación homogénea da otras soluciones. Entonces de esa manera podemos encontrar todas las soluciones de la ecuación diferencial lineal. Entonces, por esa propiedad, vamos a resolver primero esta ecuación de aquí. Esta ecuación de aquí, si nos fijamos, se puede escribir como derivada de y con respecto de x igual a p de x por menos p de x por y. O sea, un producto de una función que depende de x por una función que solo depende de y. O sea, es una ecuación diferencial separable. Entonces, uso la técnica para resolver ecuaciones diferenciables separables y tenemos esto. Entonces, tendría que pasar a dividir 1 sobre y, tendría esto, y al otro lado solo menos p de x. Entonces, de aquí podemos ver, un momento, voy a poner esto. Totalmente. Okay. O sea, ahí tendría eso de ahí. Entonces, después tendría entonces que integral de 1 sobre y, diferencial de y con respecto de x, sería igual a la integral de menos p de x. Bueno, aquí el signo lo puedo sacar aquí afuera. Tengo una razón muy grande. Entonces, menos la integral de p de x, diferencial de x. Esto de aquí por la regla de sustitución se puede escribir como la integral de 1 sobre y, diferencial de y aquí solo tendríamos eso. Después, la integral de 1 sobre y es el logaritmo natural del valor absoluto. Aquí, entonces igual, aquí menos la integral de p de x, diferencial de x. Entonces aquí, aplicando exponenciales, obtendría que el valor absoluto de y
es la exponencial de menos la integral de p de x diferencial de x. Ah, aquí es más una constante, ¿no? Aquí va a ser más una constante. Más una constante. Vea, voy a hacer rápido. Entonces aquí el valor absoluto de y me va a dar e a la menos una constante, eso me da una otra constante positiva. E a la menos integral de p de x diferencial de x. Y entonces aquí y sería igual a o bien este número o bien su negativo. Ah, y otra observación, antes de dividir por y, tengo otra solución, la solución y igual a 0. Entonces debo considerar y igual a 0 también. Y entonces puedo poner, vamos a ver que aquí tengo C1 positivo, C1 negativo y tengo el 0. Entonces puedo poner todo eso con una sola constante. Entonces las soluciones se van a ver de esa manera. Que es esto de aquí. Bueno, solo que aquí está una constante C en vez de esa otra. Entonces las soluciones de la ecuación lineal homogénea asociada son de este tipo. Entonces, voy a borrar esto. Con eso ya tenemos entonces todas las soluciones de la ecuación lineal homogénea. Ahora lo que nos falta para obtener todas las soluciones de la ecuación lineal de primer orden es encontrar una solución particular. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Antes de eso, vamos a escribir la solución general, esta solución general como C por y1 de x. Vamos a llamar y1 de x a esta función exponencial a menos la integral de p de x de dx. A eso lo llamamos y1. Lo que vamos a usar es el hecho de que y1 es una solución de la ecuación diferencial lineal homogénea asociada para determinar una solución particular. Y lo que vamos a hacer es usar un procedimiento que se llama variación de parámetros. Entonces vamos a proponer que nuestra solución particular sea una función por la función y1, una función de x. Aquí lo que estamos haciendo es, bueno, antes veíamos que las soluciones homogéneas eran de la forma una constante por esa función. Y aquí lo que estamos haciendo es que la constante sea una función de x para encontrar una función particular. ¿Qué dice aquí? Se estaba sustituyendo la constante por un parámetro variable, que es u. Entonces vamos a buscar como solución particular una función de este tipo. Entonces, para tratar de buscar esa función, tenemos que sustituir en la ecuación diferencial inicial, ¿no? Aquella, la ecuación 2, que es esta. Esta. Vamos a sustituir entonces lo que es YP aquí. Lo recuerden, es derivada de Y con respecto de X. La primera derivada más P de X por Y o por la función dependiente igual a F de X. Entonces vamos a sustituir en eso. Entonces, como tengo un producto de funciones, tengo que usar la regla del producto. Entonces, por la regla del producto tenemos esto. U por la derivada de la segunda función, o sea, la derivada de Y1 con respecto de X, más, ahora esto sin derivar, por la derivada de esto, por la derivada de esto, que me da esto. Más, luego teníamos P de X por la variable dependiente. La variable dependiente en este caso es U y E1, igual a F de X. Entonces, reordenando aquí, lo que voy a hacer es, como Y1 es la solución de la ecuación diferencial homogénea asociada, entonces voy a juntar estos dos de aquí, y como tengo factor común U, voy a factorizar U, y lo que me va a dar es esto, derivada de Y1 con respecto de X, más la función P de X por Y de 1. Y lo que me resta es esto de aquí. Y al otro lado solo F de X. Ahora, como Y1 es una solución de la ecuación lineal homogénea,
Entonces esto de aquí vale 0. Entonces todo esto de aquí se anula y me queda solo esta parte. Tenemos esto. Y aquí ya tenemos una ecuación diferencial separable. Porque y1, recuerden que solo depende de x. Entonces, aquí tengo la variable dependiente es u y la variable independiente x. Eso de aquí depende solo de x, eso de aquí solo depende de x. Lo puedo llevar esto aquí y vamos a tener una ecuación separable. De ahí podemos encontrar entonces que la variable u debe ser la integral de f de x sobre y1 de x. Y entonces ya hemos encontrado una solución particular porque necesitábamos solo la función u para encontrar una solución particular. Y la solución particular era el producto de u con y1. O sea, esto por esto. Y esto se puede escribir como llevando esto adelante. Y recordando que y1 de x era la integral de menos p de x de dx. Entonces 1 sobre y1 es la integral, perdón, es la exponencial elevado a la integral de p de x de dx. O sea, con signo positivo pasa, o aquí, ¿no? Y tendríamos esto. Entonces, todas las soluciones, hemos visto por la primera observación, que o por el principio de superposición, todas las soluciones de la ecuación diferencial lineal de primer orden se pueden escribir como las soluciones de la ecuación lineal homogénea asociada, más la solución particular, más una solución particular. Entonces, todas las soluciones se escriben de esta manera. Cualquier solución que se escriba de esa manera, o cualquier función que se escriba de esa manera, también es solución de la ecuación diferencial inicial. Para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden lineales, no tenemos que recordar todo este procedimiento. Vamos a ver ahora, vamos a hacer algunas observaciones y vamos a encontrar un método o una técnica más fácil. Pero es necesario hacer todo esto porque eso nos va a mostrar que lo que vamos a hacer luego tiene sentido. Entonces, si nos fijamos aquí, tengo el mismo factor, este mismo factor aquí y aquí. Entonces, un número importante o una expresión importante, una función importante es esta. La exponencial de la integral de p de x de dx. Cuando tengamos ecuaciones diferenciales lineales, primero lo tenemos que poner en su forma estándar. Y después tenemos que hallar esta integral. O esta función, en realidad. Porque si multiplicamos por esa función aquí, a esto de aquí, vamos a obtener que esto de aquí se va a hacer 1, esto de aquí se va a hacer 1, me va a quedar a este lado solamente c más esta integral. Y al otro lado, y por ese número, por esa función. Digamos esto multiplicado por esa función. Ahora vamos a derivar esto de aquí con respecto de x, para tratar de encontrar una técnica para resolver nuestra ecuación principal. Entonces, derivando esto con respecto de x, tendría que derivar esto de aquí, y al otro lado, ¿qué tendría? La derivada de una constante, 0, más la derivada de la integral, ¿cómo se llama? Por la derivada de la integral, o sea, son como operaciones inversas, si recuerdan, ¿no? Por las propiedades de cálculo 1. Entonces, la derivada de la integral va a ser lo que aparece aquí adentro, el integrando. Entonces, eso de ahí. En este lado que tenemos, haciendo la regla del producto en este lado, vamos a tener esto de aquí. Y si observamos aquí, nuestra ecuación diferencial lineal de primer orden en su forma estándar era la primera derivada de y con respecto de x más p de x por y igual a f de x. Aquí lo que está apareciendo en cada, multiplicando en cada uno de los términos que aparecen,
es esta expresión. Dividiendo por esa expresión, entonces obtenemos nuestra ecuación diferencial principal. Entonces, el método que vamos a usar a partir de ahora es, teniendo nuestra ecuación diferencial en su forma estándar, así. Perdón, aquí es igual. Igual a f de x. Lo que vamos a hacer es primero hallar esa función. Y luego lo que vamos a hacer es multiplicar a cada término de nuestra ecuación diferencial principal. Entonces, con eso obtendríamos la ecuación 8. Y después identificamos que esto es la derivada de un producto. ¿Cuál producto? Primero voy a borrar. Entonces nos fijamos que eso va a ser la derivada de un producto. ¿Cuál producto? Es este de aquí. Y al otro lado solo tenemos esto. Y después es solo integrar. Y vamos a tener esto. Entonces lo que vamos a hacer es ir de atrás para... vamos a usar la ecuación 8 hasta llegar a la 6. Es lo que vamos a hacer. Y eso va a reducir la técnica para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Aquí está explicando esa técnica. A, a esta función exponencial de la integral de p de x d de x se la llama factor integrante de la ecuación diferencial. Factor integrante. Y ese es el método del factor integrante. Vamos a ver esto con ejemplos. Antes de esto, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos visto en las diapositivas? Quisiera poder formular una pregunta, Inge, pero estoy perdido, la verdad. Va a quedar más claro con ejemplos. Vamos a ver. Entonces vamos a la clase 3. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Entonces, lo que hemos dicho. Tengo una ecuación diferencial lineal de primer orden, como aquí. En este caso, resolver esta ecuación diferencial. Voy a poner aquí... el tamaño está bien, lo saco un poco. La voy a sacar un poco. Ok. Esto ya está escrito en la forma estándar, ¿no? Debíamos escribir diferencial o derivada de y con respecto de x más una función que dependa de x por y igual a otra función que dependa de x. Está escrito ya en su forma estándar. Lo primero que deberíamos hacer era encontrar esta integral. ¿Qué necesito? Era la exponencial de la integral de p de x. P de x en este caso es menos 3. Menos 3 es d de x. Entonces, la integral de menos 3 es menos 3x. Menos 3x. Eso.
aquí una observación. Tendría que poner más una constante, pero para la técnica que hemos usado, no es necesario, porque al final la constante va a aparecer nomás. Podríamos revisar aquel desarrollo que hicimos y podemos ver que no va a ser necesario. Solo es suficiente buscar una antiderivada de esto, o una función que sea de este tipo. Entonces aquí no vamos a poner constantes. Entonces luego lo que tenemos que hacer es multiplicar la ecuación diferencial por esta función de aquí. Entonces multiplicando vamos a tener e a la menos 3x, a la menos 3x por derivada de y con respecto de x, menos 3 exponencial a la menos 3x por y. Y el otro lado 0. Entonces tendríamos eso. Ahora nos fijamos que este primer lado se puede escribir como la derivada con respecto de x de la expresión del producto de e a la menos 3x y y. Sí, porque si hallo la derivada de esto, por la regla del producto, sería el primero sin derivar por la derivada del segundo, está aquí, más el primero, la derivada de esto por la derivada, por eso sin derivar. Eso sin derivar aparece aquí. La derivada de e a la menos 3x es e a la menos 3x por menos 3. O sea, justamente esto. Esto igual a 0. Entonces, como tengo que la derivada de esa función es c, aquí puedo integrar con respecto de x. Entonces, integrando con respecto de x, entonces aquí, integrando con respecto de x. Vamos a tener que la exponencial a menos 3x de y debe ser la integral de 0. La integral de 0 me da una constante. Y finalmente puedo despejar de aquí y. Entonces y es la constante por la exponencial a la menos 3x. Ya está. Entonces recuerden, lo primero que hay que hacer es encontrar esta integral, esta función que es e elevado a la integral de p de x. Hallamos eso, multiplicamos por esa función aquí y vemos que la primera parte de la ecuación va a ser la derivada de un producto. Luego integramos y ya de ahí despejamos la variable y. Entonces, ese es el procedimiento. Ahora veamos para el otro. Inge, Sí, sigo sin entender lo que hace en el segundo paso. en el segundo paso, aquí. Abajo de eso. O sea, ahí multiplica, ¿no ve? Por la, por la Aquí principal. observo que esto de aquí, esta parte de aquí, es justamente esto de aquí. Si derivas esta función, te da justo esto de aquí. Ah, ya, ya, ya. Perfecto. Aquí voy a explicar qué hice. Multiplicando. Por el factor integrante, aquí el factor integrante es e a la menos 3x. Que va a multiplicar por esto, va a reducir la solución de la ecuación diferencial.
Ok. ¿Alguien tiene otra pregunta antes de ir al próximo ejemplo? El próximo ejemplo. Sí, sí. ¿Por qué al principio solo tomamos menos 3 y no menos 3y? Porque el método que vimos, había que tomar p de x solamente. Para el método que vimos. Es e a la integral de p de x de dx. Por todo lo que hemos desarrollado, solo es necesario e a la p de x. Y p de x aquí es solo 3. Menos 3, perdón. O sea, el coeficiente de y solo hay que usar. ¿Ok? Inge, Ahora, y en el último paso, ¿por qué pasa e elevado a la menos 3x al otro lado a multiplicar? ¿No tendría que pasar a dividir? sí, gracias. Sí, pasa a dividir y para pasar al numerador, el exponente debe cambiar de signo. Sí, gracias. Entonces va a ser e a la 3x. Gracias. Sí, eso. Entonces, lo vamos a poner en un círculo. Con esto. Okay. Veamos el otro ejemplo. Entonces, con más ejemplos vamos a ver todo eso más claro. Entonces, en este caso, también nuestra ecuación diferencial lineal está escrito en su forma estándar, donde p de x es menos 3 y f de x es 6. Entonces, lo que necesito aquí es encontrar e elevado a factor integrante, que es e elevado a menos la integral a la integral de p de x. Integral de p de x, que es en ese caso menos 3. 3, eso. Y ya calculamos arriba que nos da e a la menos 3x. Bueno, que aquí igual podemos calcular, porque no hay problema. Entonces luego hay que multiplicar por el factor integrante a la ecuación diferencial. Entonces multiplicando vamos a tener exponencial. Ay, no. Menos 3x por derivada de y con respecto de x. Ay, no. Menos 3 por la exponencial. Y. Mm, igual a 6 veces la exponencial. Tendríamos. Entonces, de nuevo, observamos que esta primera parte se puede escribir como la derivada con respecto de x de la siguiente función. El producto de e a la menos 3x con y. ¿Mm? La derivada de este producto da justamente lo que tenemos aquí en la primera parte de la ecuación. Y al otro lado solo tenemos entonces 6 veces la exponencial a menos 3x. Y entonces aquí puedo integrar. Entonces integrando con respecto de x la primera parte, me da simplemente la función que tenemos aquí. Entonces integrando con respecto a de x, voy a poner mejor. Siempre se pone esa L.
Y eso que está en español. Ok. Entonces, integrando con respecto de x, de la primera parte solo tengo esta función, ese producto, exponencial a menos 3x por y. Y al otro lado tendría la integral de 6 veces la exponencial a la menos 3x. Entonces, para resolver eso, necesito calcular esta integral. Entonces, exponencial. Estoy con la ecuación. Menos 3x por y es igual. Entonces, integrando, una antiderivada de la exponencial es, va a ser de la forma e a la menos 3x, pero hay que ajustar el coeficiente porque vamos a tener regla de la cadena. Por la regla de la cadena voy a tener la derivada de menos 3x, un menos 3. Entonces aquí, si nos fijamos, vamos a tener esto, menos 2 exponencial de menos 3x. Sí, ¿no? Si derivo esto de aquí, me va a dar menos 2 por la derivada de esto, que es la derivada de la exponencial. Aquí tenemos, está bien. Por la regla de la cadena voy a tener un menos 3. Menos 3 por menos 2 me va a dar 6. Ok, funciona. Haz una constante. Ahora puedo despejar y. Tengo que pasar a multiplicar la exponencial. O sea, puedo multiplicar por exponencial a la 3x. Entonces esto me va a dar... lo voy a escribir en otro orden. Más, o menos, más bien. Menos 2. Porque voy a tener exponencial a la 3x por exponencial a la menos 3x me da 1. Entonces me va a quedar solo eso. ¿Tienen preguntas sobre esto? La verdad que se está claro, Inge, pero todavía estoy con lo de la derivadita del segundo paso. Pero estoy viéndolo. Ok. Sí, o sea, aquí del Por lo segundo paso. demás se entiende. Ajá. Y siempre va a pasar así, pero es esto. O sea, estamos multiplicando una función aquí, de manera que la primera parte de la ecuación sea la derivada de un producto. La derivada de un producto y ya después todo es fácil de integrar. Se vuelve más fácil de integrar. Y una pregunta, ¿siempre hay que multiplicar al valor independiente también por la exponencial? Eh, Primero tienes que hallar el factor integrante, que es esa exponencial, la exponencial de la integral de p de x de dx, y luego tienes que multiplicar sumando a cada, como- a cada uno de estos valores, no sé. O sea, tanto a y como a diferencial, porque estás multiplicando por a toda la ecuación. Ah, ya, Inge. Gracias. Nada. Inge, creo que ya entendí. O sea, lo que pasa es, se saca esa derivada, la de la exponencial, y solo multiplica para que lo de al medio nos salga la derivada del producto. Ah, ya. Ahora sí, ahora sí. Sí, ya Multiplico estoy más por ese tranquilo. factor para que esto sea la derivada de un producto. El Ajá. producto. Sí, ya, perfecto. Gracias, Inge. De nada. Bueno, entonces ahora veamos otro ejemplo. Aquí, esta ecuación diferencial no está en su forma estándar. Entonces, primero lo tenemos que poner en su forma estándar. Entonces, vamos a hacer eso. Para poner esto en su forma estándar, debería dividir por x toda la ecuación. Entonces, para eso voy a tener, dividido por x, voy a tener menos 4x por y
igual a x a la 6 la exponencial sobre x me va a dar x a la 5 por la exponencial. Tenemos eso. Ya tenemos la función lineal en su forma estándar. Ahora lo que debo hacer es encontrar el factor integrante. El factor integrante que era la exponencial de elevado a la integral de ¿qué función? De la función menos p de x. P de x aquí es menos 4 sobre x. Menos 4 sobre x. Tenemos que calcular esa integral en esa función. Entonces aquí tendría la exponencial elevado a... La integral de menos 4 sobre x es menos 4 logaritmo natural del valor absoluto de x. El valor absoluto de x. Ese entonces es el factor integrante. ¿Y esto cómo se puede escribir? Se puede escribir como e elevado a menos 4. No, más bien así. Para intentar simplificar un poco. Se puede escribir como e elevado al logaritmo el valor absoluto de x. Esto a menos 4. Las propiedades eh, de potencias y exponentes. Se puede escribir de esa manera. Ahora, la exponencial y el logaritmo son funciones inversas. Entonces ahí me va a dar solo el valor absoluto de x elevado a menos 4. Ahora, como el exponente en esta potencia es par, entonces no hay necesidad de usar valor absoluto. Y además eso se puede escribir como 1 sobre x a la 4. Entonces este es el factor integrante. Entonces debo multiplicar por esto a la ecuación diferencial inicial o a esta. Entonces... multiplicando la EDO por la función 1 sobre x a la 4, que es el factor integrante. Tenemos... entonces, ¿qué vamos a tener? Multiplicando por 1 sobre x a la 4 aquí, vamos a tener 1 sobre x a la 4 por la derivada.
menos, va a ser 4 sobre x a la 5. Ah, no, sí, multiplicando por 1 sobre x a la 4, sí. Por y, ¿no? Pero, Sí. Va a ser 4 sobre x a la 5 por y. ¿Sí? Y al otro lado me quedaría x e a la x, ¿no? Multiplicado por 1 sobre x a la 4. X e a la x. Ok. Está bien, ¿no? Todo lo que he hecho, sí, creo. Cualquier duda me dice. Entonces, esta primera parte se debe poder escribir como el producto de una derivada. Hemos visto de manera general que debe ser así. ¿Cuál es esa función? Es la función 1 sobre x a la 4 por y. O sea, si derivamos este producto de aquí, me va a dar justamente esto de aquí. Y eso es igual a la exponencial, perdón, a x por la exponencial de x. Entonces, continuando, tengo que integrar con respecto a x. Okay. En el primer lado solo tengo 1 sobre x a la 4 por y. Y al otro lado tengo que integrar x por la exponencial de x de dx. Y ya, tengo que calcular esa integral entonces. Lo voy a hacer a un lado aquí para calcular esa integral. Bueno, si recuerdan, aquí es útil usar derivación por partes para integrar esto de aquí. Vamos a hallar esa integral aquí por separado. X e a la x. ¿Cómo? Haciendo, llamando u igual a... me conviene que lo que se va a derivar sea x para que desaparezca en el nuevo integrando. Entonces voy a poner u igual a x y d de b igual a e de x, d de x. Entonces tendríamos, voy a necesitar para eso la diferencial de u, que es la derivada de x con respecto de x, me da 1 por la diferencial de x. Hallar b, necesito integrar e a la x, diferencial de x. Esto es igual a la integral de la exponencial es la misma exponencial. Solo necesito una antiderivada para usar integración por partes. Entonces, usando integración por partes, esto es igual a, si recuerdan la fórmula, voy a ponerlo aquí para recordar. Cuando tengo la integral de u d de b, eso es igual a u por b menos la integral de b de du. Entonces, lo voy a poner en una cajita de otro color para que
Veamos que solo estamos recordando eso. Ahí, ya. Entonces, estamos usando esto de aquí. Entonces, U por B sería X por exponencial de X. X por exponencial de X menos integral de B de du. E en este caso es E a la X. E de U es simplemente D de X. Entonces, esto me da X E a la X menos la integral de la exponencial, la misma exponencial. Entonces ya hemos encontrado la integral que queríamos. Entonces volvemos a lo que estamos resolviendo. Tengo aquí 1 sobre x a la 4. Hemos encontrado esa integral que es x más, perdón, era x e a la x más, o menos más bien, e a la x. Olvidado poner esa constante ahí. Más una constante. De aquí, aquí me falta y. De aquí solo tengo que multiplicar, perdón, despejar y. Y y me da. Pues como tengo aquí x4 que está dividiendo, entonces x4 pasa a dividir al otro lado. Me va a dar x a la 5 por la exponencial de a la x menos x a la 4 exponencial más la constante por exponencial, no, por x a la 4. Y con eso tengo la solución. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre eso? Nelson Mandela. No hice ninguna. Ok. Entonces, para todas las EDO lineales se usa el mismo método. Lo único que va a variar es calcular esas integrales, ¿no? O sea, el método es así. Primero tienen la EDO. Tienen que poner eso en su forma estándar. Tienen que reconocer lo que es P de X. Después encontrar E a la integral de P de X de dx, que es el factor integrante. Después multiplican la EDO por el factor integrante. Entonces, van a tener entonces algo así. Identifican la primera parte de la ecuación como la derivada de un producto, de una función por y. Luego integran, hacen la integral y despejan y. Y ya está. Creo que alguien quería preguntar. Inge, yo tengo una preguntita. Claro, adelante. ¿Qué pasa con el menos 4 sobre x a la 5 por y? Menos 4x a la 5 por y. Esto de aquí. Ah, Sí, Inge. sí, sí. Vamos a hacer aquí aparte. Cuando quieres derivar, lo voy a poner aquí eh, derivas con respecto de x esa función producto. La función producto, que es el producto de la función 1 sobre x a la 4 por y.
Entonces, aquí tienes un producto, que es la función 1 sobre x a la 4 por y. Entonces, tendrías que usar la regla del producto. Entonces, por la regla del producto, eso es la primera función sin derivar. Por la derivada de la segunda función. Más la derivada de la primera función por la segunda función. Entonces, derivada con respecto de x de la función por la segunda función sin derivar. Eso es por la regla del producto, ¿no? Y ahora, entonces esto se escribe como 1 sobre x a la 4, derivada de y con respecto de x, ya no puedo hacer nada ahí, más la derivada de 1 sobre x a la 4. La derivada de 1 sobre x a la 4, como 1 sobre x a la 4 se puede escribir como x a la menos 4, entonces sería menos 4 sobre x a la 5. Perdón, menos 4x a la menos 5. Y eso se puede escribir como menos 4 sobre x a la 5. Entonces esto me va a dar menos 4 sobre x a la 5 por y. Y eso. Entonces esto de aquí es igual a esta derivada. Y es eso lo que hemos hecho. Tenemos eso aquí y lo hemos reemplazado por esa derivada. Ah, y ahora sí, gracias. Eso se hace multiplicando por Inge- por esa función integral, ¿cómo se llama? Por ese factor integrante. Siempre pasa eso, que la primera parte de la ecuación se va a escribir como la derivada de un producto, que es la función y por e a la, bueno, bueno, van a reconocer ahí la función. ¿Alguien quería preguntar, perdón? No solo quería que le diga que se fije, digamos, en el primer factor y si en el segundo factor es su derivada, entonces se puede escribir, como usted dice, como producto de una derivada. Ujú. Sí, eso. Mm, bueno, a ver. Entonces, bueno, mientras Inge, y tenemos que verificar si la ecuación es exacta. exacta, no hay necesidad de verificar nada, solo esto. No hay necesidad de verificar nada. Entonces, Está bien, gracias. sí, luego vamos a ver además que es una ecuación diferencial exacta. Luego entonces podemos seguir resolviendo. Pueden ir pensando. Hacemos, bueno, ya creo que hacemos un. Y a ver, para este otro caso, esa ecuación diferencial aquí ya está en su forma estándar, donde p de x es menos 2 sobre x. Entonces ya puedo buscar el factor integrante. El factor integrante es la exponencial elevado a la integral de p de x. P de x en este caso menos 2 sobre x. Eso de ahí es p de x. Entonces tengo que calcular eso. La integral de menos 2 sobre x es el logaritmo de 1 sobre x, es el logaritmo del valor absoluto. Entonces aquí me va a dar e elevado a
mm, menos Menos 2. 2 logaritmo natural. Sí, gracias. Logaritmo natural del valor absoluto de x. Bueno, aquí tenemos algo parecido a lo que teníamos en el anterior ejemplo. Aquí esto lo puedo escribir como exponencial elevado a logaritmo natural el valor absoluto de x a la menos 2. Y como la exponencial y el logaritmo son funciones inversas, ahí me va a dar valor absoluto de x solamente a la menos 2. Valor absoluto de x a la menos 2. Como el exponente aquí es menos 2 que es par, no hay necesidad de usar valor absoluto. Entonces, y además esto lo puedo escribir como 1 sobre valor absoluto de x al cuadrado, que se puede escribir como 1 sobre x al cuadrado. Entonces, este es el factor integrante. Entonces, debo multiplicar la ecuación diferencial por el factor integrante, que es 1 sobre x al cuadrado. Multiplicando por el factor integrante, que en este caso es 1 sobre x cuadrado. Tenemos entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1 sobre x al cuadrado por la derivada de y. Menos 1 sobre x al cuadrado por menos 2 sobre x al cuadrado me da menos 2 sobre x al cubo. Por y. Eso igual a 1 sobre x al cuadrado por x al cuadrado por coseno de x me da coseno de x solamente. Aquí como nos da la condición de que x tiene que ser positivo, entonces no haya problema eso sí tiene sentido o algo así. Entonces aquí de nuevo reconocemos la primera parte de la ecuación como la derivada de un producto. ¿Y cuál es ese producto? 1 sobre x cuadrado por y. 1 sobre x cuadrado por y, gracias. Es más fácil en esta notación. Ah, bueno, sí, también. Y eso es igual a coseno de x. Debes estar más acostumbrado a esa notación. ¿Ok? Y tendríamos eso. Entonces, integrando con respecto a x, tener algo importante. Tenemos que la primera parte se escribe como 1 sobre x al cuadrado por y. Eso igual a la integral de coseno de x. La integral de coseno de x. Lo voy a poner nomás. Ahora sí, integrando.
La integral de coseno de x, si recordamos, es el seno de x. Más una constante. Aquí me falta y. Y voy a despejar y. Tengo x al cuadrado por el seno de x más una constante. Y ya, con eso tenemos la solución. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No sería más constante de x cuadrado? Ah, sí, sí, gracias, gracias. Sí, sí. Nos falta eso. Estamos multiplicando por x al cuadrado todo y nos falta constante por x al cuadrado. Ujú. Suele pasar, me ha pasado en un examen esa. Bueno, es triste si pasa en un examen. Más triste. Las ecuaciones diferenciales de primer orden la mayoría de veces se resolverán así, ¿no? Supongo, Inge. Las lineales Sí. sí. La- Todas las lineales de esta manera. O sea, las sí. únicas dificultades que puedes tener al resolver ecuaciones lineales es que esa integral de aquí arriba no la puedas integrar a mano. Esa puede ser una dificultad. La otra dificultad es que la integral que va a aparecer aquí también no la puedas hacer a mano. Después de eso, este método funciona para ecuaciones diferenciales de primer orden lineales. Inge, ¿cómo se llama este método? Método del factor integrante. Bien, gracias. ¿Mm? Sí, es el método del factor integrante que lo hemos hecho usando el principio de superposición, que era esta propiedad de que todas las soluciones de esa ecuación diferencial se pueden escribir como una solución de la ecuación diferencial homogénea asociada más una solución particular. Entonces, con eso hemos buscado cómo deberían ser las soluciones y con eso hemos encontrado que un método para resolver usando un factor integrante. Eso se llama factor integrante. Está bien, Inge, gracias. Nada. Entonces, bueno, tenemos 4 minutos, tal vez para hacer el último ejercicio. Disculpe una consultita. Claro. ¿Y qué hacemos con la condición que nos dicen que x es mayor a 0 o no se la utiliza? Aquí sí, se utiliza solo para ver que esto de aquí va a tener sentido, porque aquí esto no va a tener sentido para x igual a 0. Y como nuestras soluciones tienen que tener continuidad, nuestras soluciones, nos interesa hallar soluciones sobre intervalos. Si en x esto no va a estar definido, entonces no, bueno, aquí esto ya no nos sirve, ¿no? Para x positivo. Y aquí ya podríamos usar eso de x positivo para no usar valor absoluto también. Sí. Ujú. Solo en eso. Eh, ¿Tienes otra pregunta? ¿Es muy a tu pregunta? ¿No? Sí, que ya entendí, gracias. Ok. Ya, vamos a resolver este último ejemplo. ¿Cómo se llama? Bueno, como no hay suficiente tiempo para tomar asistencia, pueden escribir en el chat que están aquí. Pongan presente solamente, por favor, en cuanto yo resuelvo esto. Esta ecuación diferencial aquí ya está en su forma estándar. Entonces aquí solo debo buscar el factor integrante. Entonces el factor integrante es la exponencial de la integral eh,
de P de X. P de X en este caso es 2X. Y eso me da la integral de 2X es X cuadrado. Me da eso. Entonces el factor integrante es esa función. Entonces debo multiplicar por esa función integrante. Entonces obtenemos, multiplicando entonces por eso, vamos a obtener exponencial a la x o a la x al cuadrado por la derivada de y más 2x la exponencial por y, eso igual a la exponencial por x al cubo. Voy a poner x al cubo adelante. Entonces, lo mismo de siempre, identificamos la primera parte de la ecuación como la derivada de un producto. Entonces, la primera parte se puede escribir como la derivada con respecto de x. De la función exponencial a la x al cuadrado por y, ¿no? Y al otro lado tenemos x al cubo por la exponencial de x al cuadrado. Entonces ahora podemos integrar con respecto a x, aquí. Tenemos, integrando con respecto de x, en la primera parte solo tengo exponencial de x al cuadrado por y al otro lado tengo que integrar x al cubo por la exponencial. Entonces, después continuamos resolviendo, ya es hora. Todos han puesto presente, pues espero que sí. De todas maneras puedo ver en InSign si estuvieron o no. Si tienen alguna pregunta, me pueden decirme. Y si no, entonces nos vemos la próxima clase. Hasta luego, Inge. Hasta el jueves, Hasta Inge. luego. Cuídese. Hasta luego, Inge. Hasta el jueves. Ah, Hoy queda la lluvia, Inge. Chao, Inge.